Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Me presento, soy Álvaro Norambuena Donoso, principalmente astrólogo, y aquí les estoy trayendo mi nuevo podcast titulado En simples palabras. La finalidad de este podcast es que usted vaya interiorizándose del rico bagaje cultural, a veces complejo, de la astrología, pero como usted bien sabe, en simples palabras. Les dejo a continuación el siguiente capítulo. Bienvenidos, ¿qué tal mis queridos amigos? A este capítulo número 2 del podcast de astrología. Por aquí nuevamente Álvaro Norambuena para traer más que nada una reflexión, siempre ligada a la astrología, como es claramente un poco mi esencia. El capítulo de hoy tiene un título, a veces quizás no sea necesario titularlo, pero el de hoy se llama Hazte cargo. Bien. Esta reflexión nace, yo siento que a través de una idiosincrasia que constantemente se repite en nuestra sociedad, que es la facultad que tenemos nosotros de delegar la responsabilidad en quien está externo, ajeno. Pasamos mucho tiempo pensando en que, los problemas que tenemos actualmente son derivados del gobierno de turno, o que el gobierno anterior hizo una mala gestión y por culpa de aquello nosotros estamos como estamos. Esto cae en la temática que se conoce como creencias limitantes, por lo demás. Hay quienes todavía lo sostienen con mucho acérrimamente, podría decir, y se mantiene desde esa facultad que es mucho más simple entender que culpar a la situación externa a nosotros genera este principio fundamental de la facilidad que tenemos de no hacernos cargo de nuestra propia vida. Entendiendo claramente que en el minuto en que yo culpo al externo, significa que inmediatamente yo en ese minuto asevero que no tengo el poder de transformar mi vida, transmutarla, o ser yo el que la cambie, o mejore si es que usted lo prefiere de esa manera. En ese sentido, recuerdo mucho mis comienzos como astrólogo por ahí el año 2010, cuando me enfrentaba a esta disciplina que para mí era algo muy nuevo. Uy, qué manera de ser nuevo. Y yo también caí en esa trampa de... Cuando escuché el nombre de astrología, yo inmediatamente le dije a mi querida amiga Carolina, le dije, bueno, pero ¿cómo nos vamos a meter a estudiar esto si finalmente esto claramente es algo que no está comprobado? Esa típica cuestión de cuestionar lo que se desconoce desde la ignorancia, ¿cierto? Y como lo desconozco, como es ignorante lo que yo conozco de esta disciplina, me sale mucho más fácil desacreditarla, ya que cabe en el fondo la enorme posibilidad de que sea cierta o funcione. Y si llego a darme cuenta de que funciona, significa que vamos a empezar probablemente a cuestionar todas mis creencias. Y nosotros como seres humanos en una sociedad, nos cuesta tanto, ¿cierto?, enfrentar nuestras creencias y nos defendemos férreamente lo que hemos construido con el tiempo, porque ahí de alguna manera radica nuestro sustento. Como seres pensantes, ¿cierto?, de ahí radica toda nuestra supuesta fortaleza en nuestra vida. Y claro, sabemos que también lo único permanente en esta vida es lo que se conoce como cambio, transformación, pero nos cuesta tanto aceptarlo, ¿cierto? Entonces, cuando comienzo en la astrología, me empiezo a dar cuenta que esta es una disciplina inductiva, milenaria, de larguísimo estudio. Ahí empiezo primeramente a entender que por qué yo desconocía este estudio y por qué inmediatamente desde el desconocimiento y la ignorancia parecía juzgarla como algo que no servía. Es bien interesante ese ejercicio, cómo nosotros tendemos a juzgar lo que desconocemos e inmediatamente tacharlo como algo inexistente. Claro que es como si nosotros ya en el minuto actual en que estamos transitando supiéramos, toda la verdad de la vida, ¿no? Y toda esa verdad construida desde el aprendizaje que hemos tenido y las experiencias que nosotros como seres humanos hemos forjado, desconociendo que hay infinitas posibilidades de caminos que generan experiencias absolutamente válidas e incluso a veces hasta más trascendentes para nosotros. En ese sentido, cuando empiezo entonces luego de estudiar astrología, empieza a producirse en mí la experimentación. Vamos a experimentar de qué se trata una lectura de carta astral. Y lo cuento de esta manera porque en el afán de experimentar pasó algo mágico en mi caso.
al no tener yo la necesidad de hacerlo bien, entiéndase hacerlo bien, porque yo todavía no había elegido la astrología como la herramienta que de alguna manera me hacía obtener recursos económicos, sustentarme como trabajo cotidiano. ¿Por qué no la habían elegido? Bueno, no sé, porque yo también, una parte de mí, consideraba que esta disciplina era un hobby, un pasatiempo, algo que no podía verse como algo trascendente en mi vida. O sea, imagínese usted que ya después de haberla estudiado era yo mismo quien, dentro de mi sistema de creencias, seguía apreciando la astrología como una disciplina superficial. O sea, esto nos aleja tanto de lo que gran parte de la población entiende como astrología, que es lisa y llanamente el horóscopo, ¿no? Y uno escucha estos programas de diversión, entretención, matinales, donde se le pregunta al astrólogo. Es curioso eso también, ¿no? Se le pregunta al astrólogo como si fuera una caja de Pandora que supiera con antelación las decisiones que los distintos seres humanos van a tomar. Y claro, aparecen justamente estas personas matinales que, en virtud del tiempo, ¿cierto?, necesitamos entregar una píldora en 5 minutos para poder a usted entregarle un mensaje sumamente trascendente. Y claro, lo que sucede con los programas matinales a veces, no quiero tampoco generar aquí un juicio a esto, sino que más que nada una reflexión con respecto a lo que me ha tocado presenciar. Y nos enteramos en el programa de la radio también, y aparece el locutor de tu programa que te va divirtiendo por la mañana, y convengamos que es entretención, y desde ese prisma no es juzgable, entendiendo que es diversión y entretención. Aparece el horóscopo para usted esta semana, ¿cierto? Imagínese el horóscopo de la semana, donde esto es una simple descripción de 12 arquetipos, 12 signos zodiacales, que pareciera toda la humanidad estar dividida en 12 únicas posibilidades. Le repito, 12 únicas posibilidades. O sea, 12 seres humanos componiendo el todo, todas las posibilidades. Ya el hecho de decirlo suena ridículo, ¿cierto? Lo es. O sea, ya cada ser humano individualmente, ese mismo ser humano tiene la profunda posibilidad de ir transmutando, variando sus creencias, sus costumbres. O sea, el mismo ser humano va transformando su propio comportamiento y por lo tanto su propia forma de enfrentar esta vida. Y en el fondo a eso me refiero con ese sistema de creencias. Entender o creer o pretender creer que solamente hay 12 seres humanos tipo es sencillamente ridículo, sencillamente, ¿ya? No lo digo con ese orgullo, no lo digo tampoco déspotamente, lo digo con conocimiento de causa en términos de la profundidad del estudio que genera la astrología, pero más allá de eso. Entender que lo divertido que tiene esta creencia horoscopal, que incluso está enmarcado dentro del territorio oracular, hace y refleja automáticamente lo que nuestra sociedad está experimentando. ¿Qué pasaba un poquito más antiguamente? Póngale usted 100 años atrás, 200 años atrás. ¿De quién era la culpa si algún anhelo tuyo no llegaba a concretarse? De Dios. Claro, la culpa la tenía la religión, no yo. No, yo no voy a crear mi realidad. ¿Cómo se le ocurre? La mayoría de las cosas están fuera de mi alcance, tendríamos a pensar, ¿cierto? Y por lo tanto, uno generaba un anhelo, generaba una expectativa, sin tener la conciencia que somos nosotros presos de dicha expectativa. Y le pedíamos a Dios, ¿cierto?, por algún problema de salud, ¿cierto?, por alguna intercesión particular. Imagínense, por ejemplo, la salud de un familiar muy querido. Voy, le pido a Dios, y sucede algo muy interesante, porque la respuesta que supuestamente Dios te entrega es de una doble victoria. Dios jamás se equivoca, si usted se dio cuenta. O sea, si el familiar sana, es porque Dios lo hizo. Si el familiar muere, es porque Dios así lo quiso. Chuta, digo yo. O sea, le pedimos algo a alguien, y efectivamente le estamos pidiendo a esta figura externa a nosotros que interceda por nosotros.
Y claramente ahí aceptamos esa voluntad. Muchas veces la aceptamos, más que aceptarla es un poco resignados, porque no tenemos nada más que hacer. Gran frase para el bronce acá, no tenemos nada más que hacer. Que es lo más distante y alejado de hacernos cargo en nuestra propia vida. Es que, pucha, fíjate que en la empresa que yo entré a trabajar, el jefe es de tal manera, y por culpa de ese jefe yo no logré ascender. Ah, interesante, o sea, justamente mucho más sencillo responsabilizar, y voy a contar incluso una experiencia mucho más personal, si usted lo quiere, para no sonar tan alejado de lo que estoy exponiendo. Y reconozco, perdón, que a mí en un tiempo me resultó mucho más sencillo victimizarme y culpar a ese mismo jefe, que me mantuvo 7 años, mire cómo se lo cuento, me mantuvo, o sea, yo no tenía la posibilidad de renunciar, qué loco. Me mantuvo 7 años en un cargo repetitivo, rutinario, aburrido. Y yo me quejaba ante ese jefe, esa jefatura, y me quejaba con mucho ahínco y con mucha convicción de que por culpa de él yo no estaba progresando en mi vida, profesionalmente hablando. Y claro, el jefe me manifestaba desde su propia vereda, absolutamente, cuáles eran sus propios intereses y no estaba en sus intereses abrirme nuevas puertas. Así que claramente la razón de todas mis quejas tenía un nombre, un apellido y una figura. O sea, bastaba que le hiciera un muñequito vudú, ¿cierto?, para seguir culpándolo todo el tiempo. No, pues. El responsable siempre de todo esto, y si que yo incluso considero que no estaba desarrollando un camino profesional que lograra llenar mis propios anhelos de contactarme vocacionalmente con algo que me mueve el corazón, el único responsable de todo esto siempre fui yo. Siempre. Independiente que uno siga creyendo que por culpa del sistema, que esto, que lo otro, no, siempre soy yo. Es por eso que en el paralelo que les relato desde la astrología, yo me empecé a dar cuenta que cuando mencionaba a algunas personas que me preguntaban, porque en mi país es muy constante la pregunta de hola, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que tú haces? Es como una especie de cartel, la necesidad del ego de validarse, ¿cierto?, sobre estos carteles. Yo alcancé este cargo, tengo este título nobiliario y por lo tanto desde ese prisma empezamos a generar la competencia. O sea, si yo dijera estudié medicina, ya el reflejo social indica que este muchacho estudió al menos 7 o 10 años si es que quiso especializarse. Y pareciera que sumar años académicos significa, bueno, un escalafón social superior, claramente. No, yo simplemente soy astrólogo, estudié 2 años versus la carrera de arquitectura que me tomó poco más de 5, 6 años. Entonces, socialmente, si yo quería nombrar qué es lo que hacía, era mucho más sencillo para mí contactarme con mi ego y decir soy arquitecto, a pesar de que en el día a día, si había algo que yo estaba disfrutando, era ser astrólogo, hacer conversación y reflexión con el consultante para, de aquí viene un poco lo más trascendente, para que esa persona empiece a entender cuáles son los puntos particulares que tiene como tarea, desafío, para que sea él mismo el que empiece a transformar su vida. O sea, premisa fundamental, yo te entrego herramientas, tú ves lo que haces. Pero, volviendo al tema de los horóscopos, ¿cierto?, los programas de entretención, insisto, entretención, fútbol, miren, va a jugar la final de la Copa Confederaciones del año 2016, Chile con Alemania. Aquí hemos traído a un tarotista y a un astrólogo. Yo decía, wow, interesante. Y le queremos preguntar quién va a ganar. Oh, ¿quién va a ganar? Bueno, recuerdo, no sé quién de los dos fue, pero los dos coincidían con algo. Aquí sacamos la carta de no sé cuánto, así que el ganador va a ser Chile, ¿cierto? Oh, y todo el panel aplaudía. ¡Qué maravilla, en el fondo! O sea, hemos repetido el patrón siglos, milenios, y a pesar de caer constantemente en el mismo ridículo error, seguimos tomando estas disciplinas como la posibilidad oracular, porque eso nos libera de la responsabilidad de hacernos cargo. Bueno, se decía un poco, el astrólogo también comentaba que se veía en la carta astral que los astros estaban en una excelente configuración, lo cual hacía pensar y presagiar con un porcentaje altísimo, poca probabilidad de error,
que iba a ser Chile el que iba a jugar mejor. Y que por lo tanto, bueno, los astros también estaban de nuestro lado, ¿cierto? Chile le iba a ganar a Alemania. Resultado final del partido, ganó Alemania 1-0. ¿Y qué pasó con el tarotista y el astrólogo? No, nunca más aparecieron, ¿cierto? Probablemente más de alguno dijo, oh, y le achuntó, o no, se equivocó. Se equivocó, es que lo que pasa es que los astrólogos son todos chantas. Pero la gente tiende constantemente, una y otra vez, a recurrir a ellos, ¿cierto? Desde el prisma oracular. Ah, mira, sabes que tengo sospecha sobre saber si mi pareja me engaña, así que fui a visitar a una tarotista y me dijo que veía el caballo de espada. Disculpe que lo cuente así, pero yo no manejo tarot tampoco. Vio el naipe español y aparece el rey con 3 copas, entonces hay 3 personas, entonces hay un tercero acá. Oye, la persona se convence, pues. Se convence, incluso es probable que llegue a la casa y le diga a su pareja, te descubrí. Te descubrí, hay un tercero en esta relación. Imagínese cómo nosotros estamos generando un juicio y responsabilizando al otro de algo, de un mensaje que supuestamente es caído del cielo. Pero ¿qué sucede? Cuando, por ejemplo, el astrólogo le dice a usted, este astrólogo, oracularmente hablando, que no es lo que yo defiendo de la astrología, de hecho no es lo que yo practico por lo demás, y este comunicado y este podcast tienen que ver con eso, la facultad de hacernos cargo. Bueno, el astrólogo me dijo que de aquí a fin de año vislumbraba la tremenda posibilidad de un cambio laboral a gran escala. E incluso la persona le pregunta más profundamente al astrólogo y el astrólogo le dijo que se veía mucho dinero en la gestión. Así que cuando se le presentara la oportunidad, que la tomara, ¿cierto? Porque esto iba a significar un tremendo cambio para su vida. ¡Wow! La persona se fue feliz a su casa. Todas sus frustraciones laborales empezaron a desaparecer porque generó la expectativa que a fin de año iba a aparecer una posibilidad y que ya sabía de antemano que tenía que tomarla porque el astrólogo le había dicho que al tomarla iba a generar un cambio trascendente en su vida. ¿Qué es lo que sucede? Apareció la posibilidad de un cambio de trabajo. Esto es lo que me dijo el astrólogo. Claro. ¿Qué voy a hacer yo? Jefe, con satisfacción, renuncio. Renuncio. ¿Pero cómo a renunciar? Aquí lo tratamos muy mal. No, pero la verdad es que ando buscando nuevas perspectivas. Estoy muy agradecido de estar acá. Mentira, lo estuve pasando súper mal. Y así que muchas gracias, me retiro, ¿cierto? Estoy imaginando una ficción que he escuchado de casos muy cercanos sobre la referencia al astrólogo. Pasó que el muchacho se cambia de trabajo. Al poco andar, las cosas no resultan probablemente como su expectativa lo había indicado. Empieza a generar esta extrañeza. ¿Qué pasó? Pasa el tiempo, no se empiezan a llenar las arcas, el trabajo sigue siendo igual de rutinario que en el que estaba antes. Al poco andar 6 meses, este personaje llega a la conclusión. ¿Sabe de quién fue la culpa? Dice el personaje. El astrólogo. Se equivocó. Él me dijo que a fin de año se veía una gran posibilidad de transformación. Yo tomé esa posibilidad y nada cambió. Nada parece cambiar. Me siento igual que antes. No se han acrecentado ni mis perspectivas laborales, ni mi dinero por lo demás. Así que sí, en realidad gasté dinero yendo a ver al astrólogo. Bueno, fracasé una vez más. Y ahí nos damos cuenta, una vez más, que la clave es algo que tiene que ver con algo que probablemente todavía nos cuesta entender, o nos cuesta, porque a veces es mucho más sencillo, probablemente he llegado a esa conclusión. La conclusión de pensar que todas estas disciplinas, cuando las tomamos oracularmente, es justamente y responde a nuestra facilidad y comodidad de no enfrentarnos nosotros a generar ese cambio. Porque claro, si soy yo el responsable de mi vida y fallo, seré yo el que se va a sentir terrible, culpable, incapaz. Y yo no estoy dispuesto a transitar por eso. Es mucho más sencillo, amigos, cargarle la responsabilidad a otro, culparlo y que la culpa es del sistema, del presidente de turno, que Estados Unidos, que el boicot, que el COVID, que esto y lo otro. Está fácil eso, ¿no? En cambio,
¿Qué es lo que sucede en paralelo, en lo que fue mi historia? Pasan estos 7 años que yo les comenté, trabajando en una empresa que yo culpaba a mi jefe, que no me daba las posibilidades y las perspectivas laborales, ¿cierto? Que me permitieran un desarrollo mucho más... que hiciera mi trabajo más agradable. Lo repito nuevamente y note esta frase. Le estoy exigiendo a mi jefe que haga mi vida más agradable. ¿Cuántas veces ustedes, mis queridos amigos, han tratado de ir a las urnas, por ejemplo, a los lugares de votación, con el anhelo en su cabeza de la persona por la cual tú estás votando va a cambiar tu vida? Y ahora respóndase usted mismo, ¿cuántas veces eso efectivamente se ha producido? Compárenlo con lo siguiente. ¿Cuántas veces, aunque sea mínimo, aunque sean detalles menores, tú has decidido hacer un cambio en tu vida y ese cambio ha resultado ser trascendente? La comparación, desde su misma experiencia, haga el ejercicio, no tiene parangón en absoluto. El cambio que usted hace en el minuto que, por ejemplo, no sé, se me ocurre, empezó a generar el hábito de hacer deporte todos los días, el hábito de meditar por las mañanas, no comer carne. Estoy enumerando cosas que de repente uno empieza a generar como cambio de hábito y eso nacen desde tu propia facultad de ser el que tiene el poder de generar tu propia vida y tu propia existencia. ¿O acaso, sobre todo después de estos 2 años de pandemia, no nos dimos cuenta que fue el minuto de la gran oportunidad de ser nosotros los que nos conectemos con lo que es nuestra vocación? Y desde nuestra vocación, cuando nosotros efectivamente estamos conectados con lo que nos resuena absolutamente, la consecuencia es inmediata. Siempre hay gente que le interesa distintas disciplinas. O sea, ¿qué mejor finalmente que tú te conectes con la posibilidad de hacer lo que estimas conveniente, lo que amas con todo el corazón? Pero intentarlo ya es un problema. ¿Y si no resulta? ¿Y si me equivoco? Si tomo yo la decisión, no. Insisto que prefiero culpar al otro, al tarotista, al astrólogo. Bien, yo les tengo que contar algo. Un astrólogo profesional jamás le va a decir lo que va a pasar. Salvo tenga una cantidad de estudios de al menos 20 años en una disciplina paralela que se llama astrología horaria, que eso es harina de otro costal. O sea, el 90 o 95% de todo aquel que se llama astrólogo no tendrá esas capacidades. Por lo tanto, descártelo. Los restantes, dentro de los que yo me incluyo, somos personas dedicadas a un estudio profundo, complejo, en una sesión donde yo te voy a enumerar las posibilidades que veo siempre y cuando seas tú quien lo elige. El astrólogo y mi carrera como astrólogo es mostrarte todos los escenarios factibles para que seas tú quien tome las decisiones pertinentes. Desde esta misma vereda les digo que hasta la fecha no he recibido ninguna queja en respecto a alguien que haya tomado la rienda de su vida, haya dicho soy yo el que va a intentar hacer este camino y haya vuelto a mi consulta diciendo fallé, no aprendí nada, fue lo peor que pude haber hecho. No ha habido ninguno. Pero sí, está lleno de personas que no lo intentan por miedo, por equivocarse, por no vivir la experiencia, porque la experiencia puede generar dolor y como estamos preparados y enseñados para resistir el dolor o, peor aún, ni siquiera acercarnos a él, prefiero no tomar la decisión responsablemente de generar un posible cambio de vida. Es por eso que muchas de las reflexiones que me encierran en este recorrido, más allá de ser astrólogo como persona, es entender, y recuerdo una frase que el otro día subí, y que inmediatamente tiene también personas que interesantemente las debaten, pero no nos centramos en el punto en cuestión. La frase, por ejemplo, es la siguiente. Hacerte una pregunta. Cuando tú estás molesto con alguien, ¿estás molesto con ese alguien como persona? ¿O estás molesto en realidad porque esa persona no cumplió las expectativas que tú habías depositado en esa persona? Una de las respuestas que me llamó la atención fue de una persona que quería reflexionar profundamente diciendo, yo creo que bajo el marco de lo que se conoce como la New Age, de lo que se conoce como tacharnos a nosotros como que somos vendedores de humo y realidad,
Y me decía, tú le estás pidiendo a las personas que dejen de sentir. ¿Cuándo yo te he pedido eso? Claro, porque hay personas que también son malas, ¿cierto? Son malas y nosotros no tenemos el manejo ante ellas. Y no es que nosotros hayamos generado una expectativa. Sí, créame que usted siempre genera una expectativa ante un otro que está frente a ti mismo. De hecho, yo les puedo poner acá un ejemplo absolutamente sencillo, sutil. Recuerdo algunas publicaciones donde se juzgaba esta mirada de entender que no hay personas ni buenas ni malas. Y se juzgaba ridiculizando a quien había tenido la osadía de nombrar solo esto. Solo esto de decir, no hay gente buena ni mala porque eso es ver la vida desde el juicio. La persona que recogió esta reflexión y trató de ridiculizarla puso una foto de Augusto Pinochet bajo el texto diciendo, hay una persona que dice que no hay gente ni buena ni mala. Yo les aseguro inmediatamente que voy a encontrar más de 100 personas que yo pueda entrevistar y que consideren que Augusto Pinochet fue una buena persona. Se lo aseguro. Por lo tanto, la verdad, lo bueno, lo malo, depende siempre del prisma del observador, que eso está ligado a la expectativa que tiene. Siempre. Por lo tanto, entonces yo le decía a la persona, es difícil y es extraño que tú estés entendiendo que yo te esté invitando a privarte de sentir. Sentir es inevitable. Yo me ponía a pensar un día, una reflexión súper coloquial, donde un día, por ejemplo, mi hija estaba enojada, mi hija que está próxima a cumplir 2 años, y en su enojo levantó su mano y me pegó. Quizás en el minuto me sorprendí. Quizás hasta es válido que yo haya sentido esa frustración, hasta pude haber sentido rabia. ¿Por qué me pegó? Si yo le entrego todo el afecto. Sentir, no podemos escapar de sentir, pero lo que tú hagas después de sentir es responsabilidad tuya. Y eso se llama hacerse cargo. Entonces va a venir alguien que está pensando, ya, ¿y qué pasa con las violaciones? Lamento decirles que es lo mismo. Es que esa persona fue un malvado y me violó. Ya, ok. El dolor es inevitable, pero lo que hagas después con ese dolor es responsabilidad tuya. Y no lo estoy juzgando. Tú puedes elegir pegarle de vuelta, contratar a un sicario, matarlo, asesinarlo, que lo encierren en la cárcel, o ignorarlo, o perdonarlo. Múltiples posibilidades. Y esas posibilidades dependen simplemente de ti, de tu facultad de hacerte cargo de lo que ha generado ese dolor, trauma, como quieras llamarle. Por lo tanto, amigos míos, siempre, siempre, independiente del evento, independiente del dolor que haya generado, la responsabilidad de lo que hacemos con respecto a eso previo que pasó es siempre nuestra. A veces es mucho más sencillo quedarse en la queja, en la victimización de decir por culpa de este jefe, por culpa de esta situación que me pasó. Claro, como apelando un poco a esa sensación de que no tengo las mismas posibilidades que tiene el resto y por lo tanto les pido ayuda, pues yo nací en esta realidad socioeconómica, así que tengo más derecho aparentemente que todos ustedes de pedir ayuda. Claro. Nuevamente eso es más fácil, ¿cierto? Y en este preciso instante estoy seguro que hay personas que están escuchando esto y diciendo, ah, mira, él está hablando desde, ¿cómo es que se dice? Desde que nació en cuna de oro. Imagínense, yo dudo que muchos de ustedes conozcan mi vida, dudo. Pero la juzgan, la pueden juzgar. Y eso nuevamente nos hace caer en el mismo sistema anterior. ¿Por qué constantemente nos acercamos a disciplinas donde pretendemos que el otro nos diga lo que va a pasar? ¿Sabe por qué no puede ser eso posible? Porque el futuro no existe. El futuro se compone de un presente que tiene infinitas posibilidades de desarrollo. Y el pasado tampoco existe, porque en el minuto que nombré la palabra pasado ya dejó de ser un presente. Lo único que nosotros tenemos es el momento presente. Y en ese momento presente es habitarlo ahora, ser consciente de lo que está pasando ahora y nosotros ser conscientes de que todo lo que vayamos a generar hoy día va naturalmente a generar una consecuencia por principio natural de acción y reacción y por lo tanto nace desde el ahora la posibilidad de hacernos cargo, responsables. Enmarcando esta reflexión y esta conversación desde el alero de la astrología, una vez, y esto está publicado en el último libro que escribí, Tu Mapa Astral, que pueden encontrarlo aún en las librerías del país, incluso en formato online, una reflexión que recuerdo
en mi momento paralelo, cuando todavía me dedicaba a la arquitectura y paralelo estaba desarrollando este pasatiempo, que el hecho y la connotación de la palabra pasatiempo es peyorativa nuevamente y nacía desde mí mismo, o sea, desde no hacerme cargo de que esa disciplina podía ser perfectamente lo que constituyera mi vida, como lo es ahora. O sea, imagínense, yo soy dedicado a la astrología desde el 2015, única y exclusivamente. Por lo tanto, recuerdo una anécdota cuando la esposa del jefe, pues no era jefa para mí, la esposa del jefe, me pregunta, oye Álvaro, ¿y cómo está ese pasatiempo tuyo, ese hobby? Le digo, ¿te refieres a los pacientes que yo atiendo, las cartas astrales? Sí, sí, ese. Bien, le digo yo, bien, a mí me encanta porque, bueno, no hay mejor publicidad, digo yo, que el boca a boca. Las personas vuelven algunas, recomiendan a sus familiares, cercanos, amigos, hermanos. Yo a veces me pregunto si usted recomendaría algo que no le hace sentido, ya, un poco haciendo una nueva reflexión. Cómo esto está teniendo cada vez más auge, cada vez más desarrollo. Y los detractores dicen, claro, ¿cómo tiene tanta cabida esta pseudociencia? Bueno, hágase la pregunta, si usted come algo que no le gusta, ¿lo volvería a comer? Habría que pasarse de... No, pues, cierto, obvio que no, pues, cierto, si a usted le hizo sentido, le gustó, se lo come 1 y 1000 veces, pues, claro. Esta señorita entonces, señora en ese tiempo, no sé, da lo mismo, me dice, mira, te está yendo bien así, pero ¿qué sería bien? No sé, o sea, la gente quiere ir todos los días, el poco tiempo del que dispongo, ya tengo mi agenda ocupada. Y fíjese la reflexión, o no sé si reflexión llamarlo, lo que ella me dice de vuelta es, vaya, no sabía que había tanta gente con problemas en esta sociedad. No lo dijo con esas palabras. Tendría que poner una censura si lo dijera, ya, no, tampoco es para tanto. Me dijo, tanta gente cagada ahí en el mundo. Fíjese que escuchar eso a mí me generó como una especie de wow. Como que me sonreí. No podía creer lo que estaba escuchando, pero no podía creerlo no desde la sorpresa, sino que como wow. Qué loco tu sistema de creencias finalmente, porque yo creo que el alto porcentaje, por no decir el 100% de las personas que asisten a mi consulta a entender su diagrama de la carta astral, es simplemente personas que quieren profundizar en su autoconocimiento. Y por lo tanto personas que van a estar mucho más cercanas a la capacidad de hacernos cargo. Ninguno llegó con problemas. Sí, alguno tenía algún problema sentimental. Quizás llegaba por esa parte y rápidamente se daba cuenta que la carta astral no iba por ahí. Yo no te iba a recomendar que si en tu carta astral decía que tú eres, no sé, de signo solar Virgo, ya te recomiendo que te acerques a los Piscis. Haz una fila en una fiesta y grita para adentro, ¿quién es Piscis? No va por ahí. No es eso. De hecho, está bueno también un poco empezar a decirles que nosotros tenemos los 12 signos del zodiaco dentro de nosotros, los 12 arquetipos están dentro de ti. Por lo tanto, esa ingenua e infantil idea de que yo voy a buscar una persona por su signo zodiacal ya está empezando a quedar en el pasado, amigos míos, desde el conocimiento que muchos de nosotros ya, con nosotros digo la población en general, en vista y considerando del gran auge que está teniendo la astrología, ya se han dado cuenta. Por lo tanto, es muy lindo darme cuenta que en estos tiempos ya contemporáneos se están haciendo una nueva humanidad que se está dando cuenta que los mayores modelos de transformación de tu vida siempre nacen de tu decisión consciente y coherente. Y casi nunca de la decisión de un externo. Pero sí, sigue siendo más fácil juzgarlo y criticarlo, porque así evito la necesidad de hacerme responsable de mi vida. Es mucho más sencillo vivir en la victimización. Es mucho más sencillo. ¿Bien? Con esto, amigos míos, no estoy juzgando su vivencia ni su experiencia. Estoy diciendo que la responsabilidad de hacer lo que te corresponda posterior a la vivencia que te haya tocado experimentar es responsabilidad tuya 100% siempre. Por lo tanto, entonces, empecé a reflexionar sobre la importancia que tiene de transmitirle a la gente que, por ejemplo, cuando usted asista a una sesión,
de lectura de carta astral, téngase presente, que usted no va a asistir a, por ejemplo, decirte, mira, en tu carta astral tienes a Marte en Aries, por lo tanto, eres tremendo guerrillero, eres tremendo persona decidida, con arrojo. No, tampoco. Porque esto inmediatamente desconocería tu propia experiencia de vida. Probablemente, y por eso yo te necesito a ti en la consulta, necesito ver cuál es tu recorrido para saber en qué punto de conciencia de tu propia existencia estás. Porque la carta astral puede manifestarte tendencias, desafíos que trabajar, que es lo trascendente de la carta astral, que tú identifiques claramente cuáles son tus trabajos. Y una vez que yo los identifique, preguntártelos, yo a ti. ¿Cómo te ha ido con este trabajo? Sí, soy consciente de que esto me cuesta. Bien, hay que hacer trabajo. Sí, fíjate que antes yo era así, ahora me di cuenta y lo he trabajado y lo he reforzado y ya no soy tan así. Te felicito, me alegro, te has hecho cargo, tú mismo has transformado tu vida. Estoy tratando de resumir un poco de lo que se trata una conversación de una sesión de carta astral. Más allá un poco de múltiples historias que tengo para contarles, pero que no aburriré este tiempo para no hacer tan largo este capítulo número 2. Como la vieja historia de esa persona que me contacta por Instagram pidiéndome un consejo, diciéndome que no tenía dinero para pagar la sesión, creencia limitante, porque si tienes dinero para darte un tremendo viaje, salir a un gran restaurante, pero no tienes para pagar una sesión que cuesta actualmente 50.000 pesos chilenos por 2 horas. Saque usted el cálculo y piense si eso es caro para su vida. Si usted llega a la conclusión de que es caro para su vida, bueno, es un poco usted el valor que le está dando a lo que cree que merece. Y en ese prisma entonces esta persona me dijo, a pesar de no tener el dinero, ¿te puedo preguntar algo? Y miren la pregunta. Estaba postulando un crédito hipotecario y me quería preguntar si se lo iban a dar. O sea, ya, el hecho del crédito hipotecario, estamos hablando de dinero, pero tenía para pagar la consulta. Y yo le digo, sí, pregúntame, si yo puedo responderte acá, feliz lo voy a hacer. No es algo que yo pueda responder porque una sesión de carta astral es tan profunda, es tan larga, es tan intensa, que mal te lo puedo hacer en mensaje. Pero si es una pregunta puntual, y si la puedo responder, estaré encantado y feliz de hacerlo. Me pregunta, mira, lo único que quiero saber de antemano, porque esto me ha tenido con insomnio, estresado, muy ansioso. Hoy es lunes y el viernes me van a dar la respuesta. Pero yo quiero adelantarme. Lo estoy pasando mal. Quiero saber si me van a dar el crédito hipotecario. ¡Wow! Digo yo. Y esa es tu pregunta, ¿no? Igual me extrañé. Sí, esa es mi pregunta. Ok. Voy a responder honestamente. Escrito, le digo, mira, si tú reúnes la cantidad de documentos necesarios que tu ejecutiva del banco te solicitó y a su vez calificas para esta vivienda ante la cual estás postulando, lo más probable es que te lo dé. En caso contrario, va a estar difícil que te lo dé. Es todo lo que te puedo decir. El muchacho responde un poco extrañado y me dice, pensé que la astrología se trataba de otra cosa. No, se trata de hacerte cargo de tu vida. Y por lo tanto probablemente las cosas que vas a generar en tu futuro son simplemente respuesta, consecuencia de este presente. Esto no es magia, la magia la haces tú. Esto no es un mensaje oracular, no es un mensaje que yo pueda decirte algo, incluso eso es bien divertido y creo que con esto voy cerrando la idea. El astrólogo no te va a decir nada que en el fondo del corazón tú no sepas. Va a sonar a que tú no habías hecho el clic, pero en el fondo de tu corazón tú ya sabías. La gran mayoría de estas cosas, de hecho uno de los mensajes que más se repite es me reafirmaste lo que intuía. Qué gran palabra esa, intuir, ¿eh? Intuía, uno como que tiene un acercamiento a esa palabra y dice, ¿cómo le voy a hacer caso a mi intuición? No, pues si no es racional. Y como estamos diseñados en esta sociedad actual, que el error es algo malo, negativo, necesitamos ser siempre productivos, competentes, alcanzar metas y ganarle a otro. No tiene cabida la intuición porque es mucho nivel de especulación para que permita alcanzar lo que nombré anteriormente. Estatus social, competencia, victoria, certezas. El ser humano busca certeza, y claro, y las tiene mucho más dentro de usted que lo que yo le puedo dar. Yo le voy a abrir los caminos, yo le puedo mostrar posibilidades,
Les puedo mostrar como disciplina inductiva digo, cuál es el camino que yo recomendaría en su situación. Pero finalmente, quien va a tomar esa elección es usted. Quien se tiene que hacer cargo de su vida, amigos míos, es usted. Bien, mis queridos amigos, esto ha sido el capítulo número 2, capítulo titulado Hazte cargo, hazte cargo. Porque creo que es necesario, sobre todo en los medios de información y comunicación que nos bombardean sobre estas noticias. Siento y siempre he pensado que es una forma de manejo social. Es mucho más importante tenernos con miedo, ¿cierto? Para que usted no intente especular sobre caminos que nos generen certeza, ¿cierto? Creo que todo esto responde igual a un interesante manejo comunicacional, poblacional y social. Sin embargo, cuando usted sea una persona que conscientemente, de verdad, genere un cambio trascendente, aunque sea mínimo, usted mismo va a experimentar las consecuencias de aquello. Somos responsables de nuestros actos, de lo que pensamos, independientemente lo que haya sucedido y nos haya tocado entre comillas, vivir como experiencia, porque dicha experiencia de alguna u otra manera, en algún u otro plano, usted también la eligió. Nos vemos para la próxima, mis queridos amigos. Arrivederci. Chao, chao.